Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos toca hablar del tema número 11, riesgos naturales y vulnerabilidad de la población. Para entender mejor el tema lo vamos a desglosar. Número 1. ¿Qué es un riesgo? Dice que un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de daños en las construcciones de los seres humanos como consecuencia de fenómenos perturbadores. Esto, por ejemplo, dice que es un riesgo, es una amenaza latente, algo que nos pone en peligro constante, que va desde nuestra integridad física como nuestro patrimonio. Desastre. Dice que un desastre puede ser de dos tipos, natural o antrópico. Dice que un desastre es la consecuencia de un riesgo. Cuando sucede, hay interrupción en el funcionamiento de una sociedad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, recordemos que aquí en la Ciudad de México somos una zona altamente sísmica, estamos en una amenaza latente, esto es un desastre. El que ocurriera un sismo de gran magnitud traía como consecuencia un caos en cuanto a la sociedad y un caos en cuanto a los riesgos o a lo que se produzca después de ese sismo. Vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, no precisamente cuando suceda un desastre natural. Somos vulnerables desde el momento que vivimos en un lugar que está en alto riesgo. Por ejemplo, dice vulnerabilidad. Es la fragilidad o debilidad para perder total o parcialmente la vida, los bienes y los servicios. Si yo, por ejemplo, vivo cerca de una gasolinería, soy una persona que soy vulnerable, tengo una amenaza frecuente o latente y estoy en constante riesgo. ¿Por qué? Porque si esa gasolinería de repente explotara, pues va a traer daños físicos, morales, económicos y sociales. Por eso dice que la vulnerabilidad es el riesgo latente. Al igual que si yo vivo en una zona donde está, por ejemplo, en alguna ladera que tuviera algún deslave, también estoy en un riesgo latente, en una amenaza y soy vulnerable a que me suceda algo. ¿Qué es el peligro o la amenaza? Pues dice que el peligro o la amenaza es la probabilidad de que se produzca un fenómeno dañino en un lugar y tiempo definidos, ya sea de origen natural o antrópico. Adelante vamos a ver los riesgos, cómo se clasifican. En este caso dice que un riesgo natural puede ser un sismo, un tsunami, un ciclón, una tormenta, ¿sí? Pero también hay riesgos o amenazas que son de origen antrópico, son aquellas provocadas por el ser humano. Por ejemplo, un incendio forestal. El incendio forestal puede ser algo natural que se produce cuando hay demasiado sol, la maleza está demasiado seca y a lo mejor hay algo que refleje la luz, un pedazo de cristal que hace que se provoque un incendio. Pero también hay seres humanos que van a acampar, que van de visita al campo, que van de visita a alguna zona arbolada y por lo tanto hacen sus fogatas, no las apagan de forma adecuada y por lo tanto puede producir un fenómeno de origen antrópico. Si ustedes se dan cuenta, perdón, el riesgo, la vulnerabilidad, el peligro y la amenaza, todos ellos van de la mano. Siempre estamos en riesgo constante. Si en este momento sucediera un fenómeno natural, por ejemplo un sismo, a todos nos produce un daño. Estamos en una amenaza constante porque somos una zona altamente sísmica, tenemos un riesgo, somos vulnerables a quedarnos sin servicio eléctrico, agua potable, a lo mejor nuestra vivienda, el servicio de telefonía u otro tipo. Entonces todos estos van de la mano. Ahora, vamos a ver que también los riesgos se clasifican de la siguiente forma. Vamos a esta lámina. Dice que en México existen, no sé, desastres, de acuerdo a todo lo que es nuestra extensión territorial. Estos desastres se dividen en riesgos geológicos. Cuando escuchen geológicos, todo lo relacionado con lo interno de la Tierra. Por ejemplo, que sería la sismicidad y el vulcanismo, ¿sí? Todos aquellos movimientos de tierra son riesgos geológicos. Están los riesgos hidrometeorológicos. Hidro significa agua. Todos aquellos riesgos provocados por agua. Por ejemplo, lluvias torrenciales, tsunamis u otro tipo de fenómeno relacionado con agua, incluso hasta inundaciones. Están los riesgos sanitarios.
Por ejemplo, ahorita estamos en un riesgo sanitario. Un riesgo sanitario es cuando se pone en peligro a la población. En este caso puede ser por ejemplo, ahorita la pandemia que estamos viviendo. Ese es un riesgo sanitario. Algo que está poniendo en peligro la vida de toda la población o pone en riesgo la vulnerabilidad de la población y que trae como consecuencia, pues ya lo estamos viviendo todos. En esta pandemia tenemos desastres en cuestión de que se aglomera demasiada gente, que no tenemos esas medidas sanitarias, que no llevamos a cabo los protocolos a seguir, que los suministros, ya sea en este caso de lo que es alimento, también se vayan escaseando. Ese es un riesgo sanitario. Pero este riesgo sanitario que trae como consecuencia los riesgos socioorganizativos. ¿Qué quiere decir? Cuando la sociedad no está organizada. Por ejemplo, ahorita estamos en pandemia, se nos dice que hay que ir una sola persona al supermercado, que vaya al mercado, que vaya a hacer las compras, que tenga que hacer. Sin embargo, por ejemplo, en este periodo o esta fecha navideñas que salieron, el Día de Reyes o una conmemoración donde la gente se aglomera, digamos, en un centro comercial, traes un riesgo socioorganizativo. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, que vamos a un supermercado y estamos todos formados y alguna gente no hace caso de que debe traer su cubrebocas y empieza a pelear con la gente que está ahí checando que todos tengamos estas medidas sanitarias. Se vuelve un caos porque no falta aquel que le diga, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces empiezan a haber peleas o empieza a haber saqueos o se vuelve un desastre en cuestión de que la misma población, la misma sociedad se está saliendo de sus cabales y provoca un incidente mayor. Ahora, tomando en cuenta estos tipos de riesgos, aquí tenemos desde geológicos, son o posibilidades que se presentan acciones o movimientos violentos. Aquí trae ejemplos que son sismos, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas, alud o derrumbes y hundimientos. Riesgos hidrometeorológicos, lo que les había mencionado, todo aquello relacionado con agua. Por ejemplo, serían huracanes, inundaciones, ¿sí? En este caso, tormentas de nieve, granizo, polvo y cuestiones, tormentas eléctricas, también hay heladas, sequías y en este también podría ocasionar que haya ondas cálidas, o sea, demasiado calor o ondas gélidas, como por ejemplo en algunos países donde la cuestión climática ha cambiado totalmente. Donde antes hacía mucho frío, ahora hace demasiado calor. Y así viceversa, donde antes hacía demasiado calor, les ha llegado tormentas de nieve. Y digamos que dice uno, pues qué bueno, qué padre que haya nieve. No, pero resulta que nuestra población no está o no tiene las medidas necesarias para poder soportar este tipo de cambios meteorológicos. Aquí tenemos dos mapas comparativos, que son los riesgos geológicos que ocurren en nuestra República Mexicana y los riesgos hidrometeorológicos también a nivel República Mexicana. Estos solamente son dos mapas comparativos, pero en sí nos debe de preocupar qué es lo que tenemos que hacer, aquellas medidas necesarias para saber cómo actuar ante un riesgo natural. Nosotros se nos hacen protocolos, incluso cuando estábamos en la escuela se nos decía qué hacer antes, durante y después, ya sea de un sismo o aquellas gentes que están cercanas a, no sé, una ladera, aquellas gentes que están cercanas a un volcán, qué tienen que hacer mediante semáforos, mediante, no sé, medidas sanitarias u otro tipo de mecanismos para tratar de prever cualquier desastre, ya sea de origen natural o de origen antrópico. Les doy las gracias y recuerden darme un like en Geografía con Betty. Hasta luego.